Bueno, es un gusto poder estar aquí. Agradezco primeramente también a Dios que me da la oportunidad de poder estar aquí arriba, de poder compartir su palabra y que sea Él el que esté hablando a través de nuestro espíritu y que podamos estar atentos para escuchar lo que nos quiere compartir. ¿Sí? No sé si me escucha bien ahí. ¿Más fuerte? No sé si me sube el volumen ahí o me levanto yo. Bueno, ahora más fuerte. Bien. No sé si alguna vez han pensado, calculo que la mayoría sí, en cómo la mayoría de las cosas pequeñas que tenemos en nuestra vida, ya sean situaciones o algo de valor, en casi muchas veces se transforma en algo grande, ¿sí? Pongo un ejemplo de algo bueno, seguramente muchas veces le ha pasado, donde llegan a decir, no sé, me acuerdo cuando ayer pensé que comencé así con algo tan pequeño y hoy he sido bendecido con eso y es algo tan grande en mi vida. No sé si les ha pasado alguna vez de decir así, o decir, pensé que comencé con este proyecto tan chiquito o tan poco y hoy en día es algo tan grande que ni me lo esperaba o no pensaba que iba a suceder de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna vez le ha pasado eso o no? ¿Sí? Amén. Bien. Ahora, no sé si le ha pasado también ese mismo pensamiento, pero en las cosas malas. Quizás por ahí es un poco más difícil de darse cuenta, pero en muchas ocasiones nos pasa en que si nos damos cuenta es algo de bendición, en donde decimos, pensé que esta cosa pequeña que dejé entrar en mi vida o que hice, hoy en día se ha convertido en algo tan grande y llego a pensar que es algo en lo que me siento ahogado, como si estuviera en una arena movediza y cada vez que quiero salir me estoy hundiendo más y más y más. ¿Les ha pasado alguna vez? Ahí quizás ya nos dijeron todos sí, porque es algo malo, obviamente. Esto que les comento no es algo que haga excepción del pecado, ¿sí? El pecado también, en la mayoría de las veces, comienza con algo pequeño, con algo tan simple en nuestras vidas, que uno ni siquiera piensa que va a llevarnos a tal lugar o vamos a estar en una situación peor, mucho más grande de la que pensábamos, ¿sí? Por eso en esta noche me gustaría compartir una historia que recalca y creo que es la esencia de ese pensamiento. Seguramente muchos recuerdan o conocen la historia de David, ¿sí? Aquel joven pastor que cuidaba su oveja, que era súper ultra valiente, que era bien parecido también, que era guapo, era pintudo, era fachero, era rubio. No estoy inventando, la Biblia lo describe así. Tenía ojos de colores, era muy bien parecido, ¿sí? Que se enfrentó al gigante, se enfrentó a Goliat, que era un joven muy valiente, desafió al gigante Goliat en el nombre del Señor, lo venció, le cortó la cabeza. También es el hombre que fue perseguido por el rey en ese tiempo, que era Saúl. Saúl persiguió a muerte a David, ¿sí? Y David en varias ocasiones se escondió, se defendió, y en muchas otras ocasiones, si no me equivoco en dos, tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl, ¿sí? Y sin embargo, le perdonó la vida, ¿sí? Porque sabía que Saúl era el ungido de Dios, era la persona que Dios había designado como rey, ¿sí? Y David mismo dijo, no pienso tocar al ungido de Dios. Ese es el David que conocíamos, ¿sí? Hasta que llegamos a la historia en la que me gustaría compartir el día de hoy. Perdónenme si me demoro, pero voy a aumentar el tiempo de la pantalla porque si no se va a apagar y está difícil estar bloqueando el cámara. Listo. Bien, vamos a ir directamente a 2 de Samuel 11. Aquí David ya era rey, ¿sí? Saúl fue desplazado como rey, no estaba a la altura, Dios lo saca y David toma su lugar, ¿sí? Como rey.
Incluso Dios, cuando elige a David, le dice, he escogido, he encontrado un hombre conforme al corazón mío, ¿sí? Un hombre conforme al corazón de Dios, así como Dios mismo lo describe a David, ¿sí? Ahora vamos a ver algo que quizás nos haga pensar diferente. Vamos a 2 Samuel 11, voy a leer muy rápido porque es bastante largo. No sé si lo pueden poner en pantalla también, no importa la imagen. Dice el capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, era su general de guerra, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, que eran el pueblo con el que estaban en guerra constante, ¿sí? Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer, la embarazada, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, el marido de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y cómo estaba la guerra, ¿sí? Por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab a hacer saber a David todos los asuntos de la guerra. Versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, parece una novela esto, pero de una manera superficialmente. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Misión cumplida. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntala. Versículo 26, oyéndole la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. En todo este momento Dios lo es mencionando, hasta este versículo. Versículo 27. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Tremendo. ¿Se entendió la historia? Bastante simple, ¿no?
Un hombre paseando por su terrado, común y corriente, terminó con un asesinato. Terminó con adulterio, con mentira, con engaño, con manipulación, enviando gente de aquí para allá, para tratar obviamente de esconder lo que había sucedido. Pero ¿cuál fue el problema? Betsabé estaba embarazada. David pensaba que no pasa nada, fue una noche, quedó todo ahí en el oído, soy el rey, si sale algo en el bulo lo puedo ocultar, pero no fue así. ¿Sí? Y todo lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es increíble cuando uno piensa en esto, lo que nos puede llevar el estar en un lugar, lo que nos puede llevar el estar en un lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Han pensado en eso una vez? Y lo que puede surgir, me acuerdo cuando Sergio hace unos 2 domingos atrás nos mencionó un poco de lo terrible que era el ocio, el estar ocioso, sin hacer nada, el estar desocupado. ¿Es algo malo descansar? No, pero tiene su peligro, ¿sí? Y esto fue lo que pasó con David. Él tenía que estar ¿en dónde? En la guerra. El versículo comienza diciendo, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que por casualidad, por cierto, siempre era en la primavera, ¿sí? Porque era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Y se leen los versículos anteriores, David, siempre que tenía que ir, salía a la guerra con sus soldados, ¿sí? Pero aquí no fue la ocasión. David se quedó en su casa, paseando, ocioso, ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez, hermanos, de estar en un lugar en el que saben que no deben estar? Y diciendo, quizás, no pasa nada. Aquí fue exactamente lo que le pasó a David. Cuando David menos pensó, la ociosidad lo llevó a exponerse a la tentación, ¿sí? La tentación llevó a la concupiscencia, al deseo. El deseo lo llevó al adulterio. El adulterio lo llevó a la mentira, al engaño y finalmente lo llevó al asesinato. Ahora, en todo este tiempo, David no hizo lo que tenía que hacer, que era arrepentirse, confesar su pecado ante Dios. Sin embargo, trató de ocultar todo bajo la alfombra y empezó a mover los hilos para, porque él era el rey, tenía mucho poder, ¿sí? David estaba endurecido por su pecado. Y una evidencia de esto lo vemos en el versículo 25, cuando le mandan a decir que Urías finalmente estaba muerto, ¿sí? ¿Por qué David quería matar a Urías? Porque con Urías muerto no había nadie que reconozca a ese niño, ¿sí? Lo que David quería era que pareciera que ese hijo no tuvo nada que ver con él, que fue realmente de Urías. Por eso le decía constantemente, Urías, anda a tu casa, pasa un tiempo con tu mujer, estás cansado, pega tu baño, descansa. Incluso dice que le mandó un presente, un regalo para que tuviera una buena velada. Y Urías se quedó a dormir en las tiendas con los demás siervos, ¿sí? Porque le parecía irrespetuoso que todos los demás que habían estado en la guerra están descansando afuera y él se iba a ir a su casa a dormir con su mujer. A ver, lo que dice acá en el versículo. Eso fue todo antes de que Urías llegara a la decisión de matarlo, ¿sí? Y encima le dice, ¿habría yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vemos un contraste entre lo obediente que era Urías contra el contraste de la desobediencia de David, ¿sí? Y después David, ¿qué hace? Primer plan fracasó, viene a su casa, a comer, está todo bien, lo embriaga. ¿Por qué? Porque sabía que un hombre embriagado, ebrio, es mucho más fácil de persuadir en las decisiones que un hombre sobrio. Incluso Urías ebrio fue mucho más piadoso, fue mucho más sensato que David sobrio. Segundo intento, David fracasa. Urías se vuelve a quedar, no va a su casa. Me imagino a David diciendo, ¿qué tengo que hacer para que el tipo este se vaya a su casa y esté con su mujer? Y aquí llega el tercer acto de David.
en donde finalmente mueve los hilos y planea su muerte. Si bien David no sacó la espada y lo empuñó a Urias y lo mató, movió todos los hilos, movió todas las personas que estaban a su poder porque era el rey, lo mandó al frente de la batalla, Urias muere y misión cumplida para David. Una muestra del corazón endurecido de David era que él incluso le dice a Joab: no tengas pesar por esto. Es normal que la gente muera a espada en la batalla. O sea, leo esto y veo el contraste que había en el David anterior cuando perdonó la vida a Saúl con este David. ¡Wow! Impresionante lo que el pecado puede causar y endurecer el corazón del humano, ¿sí? David estaba cegado por su pecado y no pareciera ser la misma persona, el joven valiente de los capítulos anteriores, ¿sí? David necesitaba que alguien le arrojara un salvavidas. El tipo estaba hundido, no podía ver su pecado, no podía reconocerlo, ¿sí? David necesitaba una solución y esa solución es Dios. La respuesta es: Dios debe intervenir en la vida de David, ¿sí? Y como le decía, David se la pasó enviando personas, y tengo anotados exactamente los momentos en que David dice: y envió David a mandar por Betsabé, y envió David a Joab, y envió David al mensajero, y envió. Se la pasó enviando todo el capítulo. Pero ahora Dios enviaría a alguien a la vida de David, no para recordar su pecado, sino para restaurarlo. Ahora vamos a 2 Samuel, capítulo 12. Dice el versículo 1 del capítulo 12: y Jehová envió a Natán, a David, el profeta Natán, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderito, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, versículos 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera que tomó con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Heteos heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente.
Tremendo. No voy a leer más el versículo, pero para comprender las palabras de Natán cuando viene David, es algo simple, es una parábola, ¿sí? Dios mandó a Natán para que a través de esta parábola David pudiera darse cuenta de su pecado. Ahora, antes que David le diga a David, tú eres aquel hombre, David se dio cuenta de que él era el hombre de esa historia. Para entender más simple, el hombre rico representa a David, el hombre pobre de la historia es Urías y la corderita es Betsabé, ¿sí? Vino un visitante, el hombre rico quería convidarle algo de comer y dice la historia que tenía demasiado, tenía vaca y oveja en abundancia, pero sin embargo fue y tomó la única oveja que tenía el hombre pobre para darle de comer a este visitante. Exactamente lo que hizo David. Ahora, David no era alguien sonso, por decirlo, era bastante inteligente, se ve en los versículos anteriores, pero sin embargo no se da cuenta. Incluso esto lo lleva a dictar una sentencia que cae sobre él mismo, porque dice, ese hombre debe morir, tiene que incluso pagar 4 tantos por lo que hizo. En el versículo 5. Encima se enoja porque dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Incluso llegó a jurar delante de Jehová, algo que él mismo merecía. Estaba completamente cegado David por el pecado, pero la parábola de Natán que Dios le envió tuvo su fruto cuando Natán lo confronta y le dice, David, date cuenta, vos sos aquel hombre, y le empieza a contar todo lo que él mismo había hecho. Tomaste a la mujer de Urías el Eteo, incluso le mandaste a asesinar a espada, y por eso encima hiciste que los enemigos de Dios, por el testimonio que David estaba dando, has hecho que los demás blasfemaran contra David. ¿Sí? Es lo que pasa cuando damos un mal testimonio. ¿Qué dicen las personas? Y este tiene a Dios, y Dios, mira esto como pecado. Hace un año, data por nacer ese bebé, hace un año y David no se arrepentía, y las personas deberían decir, ¿y dónde está Dios que es justo? ¿Por qué no castiga a David? David tendría que estar muerto. Si bien David había hecho esto en secreto, era por seguro que la mayoría de las personas ya sabían, ¿sí? Qué hipocresía la de David de dictar la sentencia de muerte. Incluso se creyó mejor que el hombre rico. Debe morir por lo que ha hecho. No tuvo misericordia. Y en el versículo 7 llega las palabras. Me imagino, supongo que alguna vez han visto boxeo. Esta palabra fue como un puño en la cara de David. No sé si alguna vez a alguien le han pegado sin que se dé cuenta y uno ha dicho, pará, no te he visto venir. Así fueron las palabras de Natán cuando dice, vos sos ese hombre, David. Fue un puño que dio directamente en la cara de David y no lo vio venir. Vemos en los versículos 7 y 9. No sé si voy muy rápido, no tomo el tiempo. Vemos en el versículo 7 cuando le dice, tú eres aquel hombre, una muestra de la gracia de Dios para David, ¿sí? Hasta el versículo 9, porque Natán empieza a decir a David todo lo que Dios le había dado, todo lo que David tenía. Le dice, así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. ¿Cuántas mujeres tenía David para acostarse? Y fue a tomar la mujer de Urías. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y encima le dice, si esto fuera poco, te habría dado mucho más, David. Y viene el versículo 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
y a Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Siempre que pecamos contra Dios, estamos menospreciando la palabra. Aquí lo que Natán le estaba diciendo a David: mirá todo lo que tenías, incluso tenías a Dios de tu lado, ese Dios que te ayudó a perdonar la vida a Saúl, ese Dios que te ayudó a vencer a Goliat, ese Dios que te ungió por rey. Tenías al rey verdadero, al único Dios y todos sus beneficios, pero le dijiste: necesito algo más, no me es suficiente. Esto fue lo que muchas veces le decimos a Dios cuando pecamos: Señor, lo que vos me das no me es suficiente. La felicidad que puede estar en tu presencia, en el venir a la iglesia, no son suficientes para mí, necesito algo más. Y David, por un momento de placer pasajero, momentáneo, arruinó su vida. Versículos 10 y 12. Llega la sentencia y las consecuencias del pecado de David sobre su propia casa. Y finalmente, en el versículo 13, David, muy seguro, destruido por sus acciones y por sus pecados delante de Dios, pronuncia con total sinceridad, y estoy totalmente seguro de esto, las palabras más valientes que un pecador puede decir: he pecado, pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Y Dios, en su misericordia y gracia, remite el pecado de David y le dice: no morirás. Ahora, David se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Amén? ¿Estamos seguros de eso? Amén. Dios lo perdona y le dice: no morirás. Pero sin embargo, en el versículo 14 y 15 vemos uno de los castigos y las consecuencias que sufre David por eso. El niño que había nacido iba a morir, ¿sí? Le hago un spoiler. David más adelante ora por ese niño porque sabía que Dios era misericordioso, y si lo había perdonado a él, quizás perdonaría la vida de ese niño. Sin embargo, el niño muere. David acepta eso como la voluntad de Dios, ¿sí? Es un ejemplo de que no siempre el perdón y el arrepentimiento quitan las consecuencias de ese mismo pecado, ¿sí? Así como yo puedo ir, robar una casa o asesinar a alguien y sinceramente arrepentirme delante de Dios y pedirle perdón, eso no va a quitar que seguramente yo tenga que responder ante las autoridades y probablemente vaya a prisión, en la cárcel. No sé si es exactamente aquí en Argentina así, pero seguramente en otros países sí. David tenía que pagar las consecuencias, sufrir parte del castigo por sus acciones, ¿sí? Y con todo este asunto, David, como les decía, había dado mal testimonio y deshonró el nombre de Dios. Y debido a eso, el niño moriría. Es exactamente por eso Dios le dice: por causa de que hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el niño que va a nacer morirá. Ahora, me gustaría recalcar y hacer un paréntesis entre el trabajo de Natán. Qué trabajo y qué fidelidad el servicio de Natán, de ser obediente a la palabra de Dios. Puso en peligro su vida, porque Natán no fue a hablar a cualquier persona, fue a hablar a David, era el rey. Así Natán nos vemos, pero sin embargo fue obediente a la palabra de Dios y fue de bendición en la vida de David y confrontó su pecado. No nos olvidemos que también David era un asesino, ¿sí? David era la persona más poderosa, era el rey, era un asesino, y sin embargo no fue motivo para que Natán se echara atrás y dijera: ¿sabes qué, Dios? Mejor mandar, no sé, a otro profeta, porque yo la verdad que no quiero hablar con David. No.
Él puso en peligro su vida, pero sabía que Dios estaba con él y él estaba obedeciendo su palabra. No hay razón para temer cuando uno está con Dios y está obedeciendo su palabra. ¿Amén? Ahora me pregunto, cuando leí esto, ¿procuro yo en mi vida ser obediente, agradando a Dios o agradando a los demás? ¿O procuras en tu vida ser obediente, agradando a Dios o a los demás? ¿Procuras ser de bendición, como lo fue Natán, en la vida de los demás, ayudando a los demás a ver su pecado? Porque Natán no fue a decirle a David, mira lo que se ha hecho, ha hecho esto, acusándolo. No, Natán fue y ayudó de parte de Dios a restituir a David, ¿sí? Lo ayudó a ver su pecado. Y otra pregunta que me surgía, ¿procuras rodearte de amigos y hermanos que te ayuden y guíen al arrepentimiento? ¿O tienes esos amigos que cuando pecas te dan una palmadita en la espalda y te dicen, no pasa nada, no es tan malo, no importa, no vas a sufrir nada, no pasa las consecuencias, no es tan grave delante de Dios? Natán fue un instrumento de bendición en la vida de David. Y ahora me gustaría centrarme, volviendo a un versículo 13, el más importante, cuando David reconoce su pecado. Uno quizás lee esto y dice, wow, qué fácil zafa David. O sea, solamente dice la palabra mágica, he pecado, ya está. Y Natán le dice, bueno, está bien, te arrepentiste, Dios también ha remitido tu pecado, no vas a morir. Oh, listo. Quizás si dijera algo más como, y David se retorció y se tiró al piso y se empezó a revolver por todos lados y llorando y dando vueltas, y estuvo 15 días llorando David, quizás ahí decimos, verdad, ese es un verdadero arrepentimiento. Una muestra de cuánta tendencia tenemos a juzgar el arrepentimiento de las personas por si fue muy exótico o por si fue muy algo grande. Pero la percepción de las cosas de Dios no es la misma que nosotros. David se arrepintió sinceramente. Y esto queda más que nunca grabado en los Salmos 32. Dice el Salmo 32:1. Esto es David expresando sus sentimientos a corazón abierto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en tus sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego dice en el Salmo 51, que es exactamente un salmo que David describe luego de toda esta situación. Dice el Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde, Señor, tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y preste mucha atención a este versículo. Me gusta la versión de Biblia.
Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Wow. Si no quedaba claro en 2 Samuel 12 que David dice solamente: ¿qué pecado? Aquí está todo lo que él expresa. ¿Cómo se sintió? Se sintió quebrado sus huesos, sentía que la mano de Dios pesaba sobre él. El arrepentimiento y la confesión lo trajo de vuelta a la vida. Estaba en miseria, pero Dios lo llevó a la libertad. Amén. Y en el versículo 12 del Salmo 51 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación. Ahora, ¿por qué David no decía: Señor, ayúdame a luchar con este pecado del placer sexual? Porque fue por lo que comenzó todo, por el adulterio. Porque David sabía que esa no era la enfermedad, era un síntoma. La enfermedad era que David había perdido el gozo de la salvación, el gozo de Dios. Por eso Dios le dice: ¿por qué menospreciaste mi palabra? Eso es lo que el pecado causa en nuestra vida. Nos lleva a tener una vida de miseria, a menospreciar a Dios, y nos lleva a estar en cautiverio. David se arrepintió, pero hay una pregunta: ¿en base a qué? ¿En base a qué Dios perdona a David? Porque el sistema levítico en ese tiempo no contemplaba sacrificios para lo que era el adulterio y el asesinato, ¿sí? Entonces, si tenía que haber sacrificio para el perdón de esos pecados, y no había expiación disponible para esos pecados, ¿en base a qué Dios perdona a David? Si quiere anotar algunos puntos, no tengo PowerPoint, perdón. ¿En base a qué Dios perdona a David? Sin duda alguna fue por el puro afecto de su voluntad, por su gracia y misericordia, y sin duda alguna fue por el sacrificio y obra de Cristo en la cruz. El mismo sacrificio que ha limpiado los pecados de toda la humanidad, de los anteriores, presentes y posteriores, de las personas que se van a arrepentir a futuro. Dios perdonó a David en base a la obra de Cristo que haría 1000 años después. Amén. Ese mismo sacrificio que ha limpiado de culpa a todos los pecadores que se arrepienten. La historia de David nos muestra que en el Señor hay esperanza, aún para el pecador más grande. Yo me incluyo. Aquí nadie viene a acusar a nadie. Somos todos enfermos y necesitamos de Dios. David no fue otro más que un gran pecador necesitado de la gracia del Señor, así como también nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesús. Y si hoy estamos aquí, es porque esa misma gracia y perdón nos alcanzó a todos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Como le decía en capítulos anteriores, cuando Dios escoge a David, lo menciona como: he encontrado a un hombre conforme al corazón mío. Y ahora yo leo esto y seguramente ustedes: ¿este es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Acaso Dios se equivocó? Para nada. David no fue un hombre conforme al corazón de Dios porque era perfecto, sino porque tuvo un corazón arrepentido. Ese es el cristiano conforme al corazón de Dios, el que tiene un corazón arrepentido, el que es tan valiente para decir: he pecado, Dios, día tras día tras día, y huye siempre a Cristo, a Cristo, a Cristo, todos los días. Amén. Esta es la historia de un hombre que no tenía esperanza y que encontró la esperanza en un acto divino del Señor.
Oremos. Padre amado, Padre bendito, te damos muchas gracias porque tu gracia nos alcanzó, Señor. Y a través de estas palabras que tu Espíritu Santo dejó para nosotros, entendemos que tú eres la única esperanza que tenemos en este mundo, Señor. En un mundo lleno de pecados, de maldad, Señor, que podamos entender como David lo hizo, que necesitamos el gozo de tu salvación día a día, Señor. Y si en esta noche hay algún hermano, algún amigo que jamás había escuchado de esto, Señor, te pedimos que tenga misericordia, Señor, que abra su entendimiento para que puedan comprender la obra de Cristo, Señor, que solamente Cristo es el único camino a Dios, el único camino a la salvación, Señor. Que estas personas se puedan reconocer y arrepentir de sus pecados, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, y que podamos ser los cristianos, personas conforme al corazón de Dios. Amén.